En esta mañana lo que a mí me gustaría compartir, no sé si va a ser compartido por todos, si va a ser aceptado, si te voy a ayudar, si no te voy a ayudar, pero es una pequeña reflexión sobre pasajes que durante este año 2018 han marcado mucho lo que ha sido mi relación con Dios y lo que ha sido mi entrega al servicio del Evangelio con un poquito de más intensidad, de más sacrificio, de más compromiso. Yo digo que el mensaje que ha caído en nuestras manos es de tal valor, de tal calibre, de tanta profundidad, de tanto contenido, que me cautiva. No sé, por eso digo que son experiencias muy personales que igual tú las has vivido mayores que yo, pero bueno, te cuento lo que ha ocurrido en mí en este año 2018. El mensaje del Evangelio ha cobrado una dimensión en mi corazón de una forma tan grande y de tanto calado que me han hecho reflexionar sobre pasajes muy cruciales que están dados por Dios de una forma muy, muy estratégica en distintas épocas de nuestra era para que podamos llegar a entender la amplitud que tiene lo que Dios nos ha dicho. A mí me preocupa mucho en el sentido en cómo la Iglesia tiene un gran compromiso con la proclamación y el anuncio del Evangelio, que es o debiera o pudiera ser nuestra gran preocupación. Mira que tenemos cosas que nos preocupan, muchísimas, y todas de importancia. Pero para mí, si tuviera que contagiaros o influenciaros o impactaros con algo, sería cómo la Iglesia necesita impactarse, contagiarse, enamorarse del mensaje y de la proclama del Evangelio. Hay muchas historias que nos preocupan y yo no soy exento a ellas. Hay muchas preocupaciones y muchas circunstancias que en mi vida me preocupan a nivel personal, a nivel familiar, pero si yo tuviera que destacar algo o tuviera que pedirle a Dios que bendijera mis expectativas para este año, sinceramente, no le pediría nada personal. No le pediría que solucionara los problemas que hay en mi casa, no se los pediría así. Le diría a Dios que mi expectativa para este año sea que la Iglesia pueda tener una gran preocupación por el anuncio del Evangelio. Cómo este mensaje ha de llegar hasta los últimos rincones de la tierra, que es la promesa dada por Dios a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En algunas versiones dice todas las familias de la tierra, todavía más reducido. Tenemos un Dios que nos ha dado un mensaje y una promesa tan amplio, tan grande, que nosotros no haríamos bien en reducirlo o en meterlo en un rincón o meterlo en nuestra forma de pensar. Porque el mensaje es amplísimo, tan amplio que la Iglesia, nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra forma de proyectar la fe debe ser inclusiva. Que tenga una amplitud de mira en nuestros corazones, en nuestra mente, de que el mensaje es algo no para unos pocos, no para un pueblo, no para una serie de gente, no es selectivo, es inclusivo, no es elitista, es generalizado, donde la voluntad de Dios desde principio ha querido que sea así. Si nosotros nos metemos en esa promesa, yo digo que algo va a cambiar en tu corazón. Algo va a cambiar que te va a involucrar en un trabajo, en una tarea, en un compromiso que tiene que ver con algo muy amplio a lo que Dios le ha dado la facilidad de que todos podamos colaborar con ese mensaje. Y yo me gustaría
de que nuestra vida estuviera ligada a una persona y a un mensaje, más que a formas religiosas y a estilos de maneras de pensar, estuviera relacionada con una persona y con su mensaje. Si tuviéramos que decirle a Dios, Señor, cubre mis expectativas este año, no sé lo que hay en tu interior. Pero si yo tuviera que pedirle a Dios que cubriera mis expectativas este año, este sería mi gran deseo. Señor, yo quiero ser parte de este trabajo. Yo quiero comprometerme con este mensaje. Quiero que tú te reveles a mi vida de tal forma que esta promesa llegue a tener cabida en mi corazón. Para yo ampliar mi compromiso y mi sacrificio en la extensión del reino de Dios. Una iglesia comprometida con una persona y con un mensaje, que es coherente con lo que la Escritura nos enseña. Digo todo esto porque, curiosamente, hermanos, es decir, el año ha terminado con dos conversaciones con dos personas muy importantes que te llaman y te dicen, quiero hablar contigo y quiero que me expliques en qué consiste el mensaje del Evangelio. Coincide con una última reunión que tuvimos aquí un jueves acerca de las expectativas de Pablo cuando se presenta delante de gente importante y le dicen, a ver Pablo, explícanos en qué consiste esto que tú piensas, esto que ha pasado en tu vida, en qué consiste. Y Pablo le relata todo lo que es su experiencia. Pues dos conversaciones muy importantes que yo creo que van a tener relevancia y bastante importante en nuestro compromiso con el mensaje en este año. Expectativas que tienen que ver siempre con el mensaje y con su proclama y con su anuncio. Ahora, ¿dónde está nuestro corazón? En el libro de los Hechos, capítulo 15, sucede que hay un tema bastante difícil de resolver. Problemas religiosos, problemas de forma de entendimiento, problemas de diferentes formas de pensar. La iglesia se reúne y habla entre sí y tratan de llegar a un acuerdo, tratan de conversar. ¿En qué consiste que la gente tenga la facilidad de acercarse a Dios? Para unos era guardar una serie de normas, de mandamientos y de leyes, porque sin eso no podían entrar a ser parte de la comunidad. Para otros era una simple confianza en Dios por medio de la fe para tener acceso al perdón de los pecados. Y hay un problema en la iglesia. Qué importante es que nosotros podamos entender la necesidad de la proclama del Evangelio, del anuncio del Evangelio, en unas formas de pensar que vayan de acuerdo a lo que es el núcleo del mensaje. Porque el núcleo del mensaje no es excluyente, no es exclusivo para unos pocos, sino es inclusivo y para todos. Y depende de cómo nosotros entendamos qué es lo que hay que hacer para acercarse a Jesús. En esta parte que yo he mencionado, el capítulo 15 del libro de los Hechos, por esa forma de pensar, había unos más listos y otros menos listos, unos más santos y otros menos santos, y se complica mucho la vida. Por eso mi deseo en esta mañana es que podamos ir de una manera sencilla, natural y genuina a lo que es la centralidad del Evangelio. La centralidad del Evangelio no es muchas veces lo que nosotros pensamos o lo que nosotros argumentamos, sino lo que Dios ha definido que sea. Lo que Dios ha definido que sea. No, ni siquiera tu mejor pensamiento, porque tu mejor pensamiento igual hace acepción de personas. Y de eso no estamos libres nadie. Por eso
La experiencia en este año ha sido un año donde me ha hecho enamorarme del contenido. El contenido ya lo decíamos la semana pasada, capítulo 4 de Lucas. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para proclamar el año bueno de la buena noticia. Hermanos, este es lo que nos tiene que cautivar. Porque este mensaje, como decíamos el domingo pasado, no entiende de razas, de colores, de lenguas, de etnias, ni de pueblos. Entiende de gente necesitada. Entiende de gente que está rota, que tiene heridas, que tiene desorientación, que está alejada de los caminos de Dios. Este mensaje es inclusivo, es acogedor. Es necesario que nosotros sepamos transmitirlo. Cuando digo que sepamos transmitirlo, no es que no lo hagamos, sino que a veces no nos centramos en lo concreto, en lo que es exclusivamente el mensaje del Evangelio. Esto yo le decía ayer a los internos de la cárcel, este mensaje yo lo creo desde la primera letra hasta la última. Este mensaje puede ser realidad en tu corazón. Este mensaje te puede restaurar, este mensaje te puede renovar, este mensaje te puede acercar a Dios de una forma como tú no puedes ni llegar a pensar. Ellos se pusieron, algunos de ellos, a llorar. Decían, esto me está poniendo los pelos de punta. Porque sabía que este mensaje iba directamente a su necesidad. Y mi deseo, hermano, es que este mensaje sea el centro de nuestro compromiso para Dios en este año. No sé hasta dónde llega tu compromiso con Dios, de acuerdo a lo que dice este pasaje en Lucas capítulo 4, versículo 18. No sé hasta dónde llega nuestro compromiso con este mensaje. No sé lo que tenemos en nuestra mente para este año. Pero desde el punto de vista, si yo tuviera que compartiros algo que es primeramente en mí, una realidad, un convencimiento, una seguridad, una firmeza, si yo tuviera que transmitir algo, es lo que estoy haciendo en esta mañana. Que este mensaje forme parte de tu vida este año 2019. Pídele a Dios que Dios cumpla su propósito por medio de este compromiso de transmitir el mensaje del Evangelio a aquellos que están en una gran necesidad. No podemos ignorar que Dios tiene un gran interés en que este mensaje sea publicado, sea anunciado y sea proclamado. Pero desde la forma en que Dios lo ha dejado escrito a todas las familias de la tierra sin excepción, con un espíritu de inclusividad, con un espíritu de acogimiento, con un espíritu de decir, esto es algo extraordinario. No sabéis, hermanos, cuando uno experimenta el romper las barreras que tanto tiempo a veces nuestra mentalidad religiosa nos ha mantenido por años. Es una auténtica liberación. Entender esta promesa es liberarte de muchos perjuicios, liberarte de muchas estructuras religiosas, liberarte de que el mensaje no tiene nada que ver con formas religiosas, tiene que ver con una persona y su mensaje, tiene que ver con una persona y su gratitud de darse en favor de la humanidad, tiene que ver con una persona y el deseo de Dios de restaurar corazones, de renovar personas, de darle vida nueva a las personas, tiene que ver con todo eso. Cuando nosotros nos metemos de lleno en ese estilo de vida, la iglesia tiene que ser como esa luz que se levanta en mitad de una sociedad y es vista de tal forma que atrae a las personas a Cristo. Si os amáis como yo os he amado, entonces el mundo conocerá que sois mis discípulos. Si así lo hacéis, capítulo
13 del Evangelio de Juan. Si os amáis unos a otros como yo os he amado, en esto conocerán que sois mis discípulos. Hermanos, uno de los grandes problemas con los que la iglesia muchas veces se ha encontrado, no tanto nuestro grupo, sino la iglesia, es que hemos hecho comunidades de simpatizantes, comunidades de visitantes, comunidades de gente conocida, pero hemos hecho poco hincapié en que la comunidad sea una comunidad discipular, una comunidad de discípulos, que se adhieren al mensaje, lo viven, lo proclaman y lo anuncian. ¿Entendéis? Eso es todo visitante y todo simpatizante y todo miembro de la iglesia no es un buen discípulo. Pero todo buen discípulo es un buen miembro. No sé si vosotros estáis de acuerdo con eso. Todo miembro no es un buen discípulo, pero todo buen discípulo es un buen miembro, que entiende que pertenece a la comunidad, que entiende que el mensaje forma parte de su vida, que lo tiene que desarrollar, que lo tiene que anunciar, que lo tiene que proclamar y que tiene que ser parte de la vida de la comunidad. Es así. Entonces, hay cosas, hermanos, que a mí realmente me llaman la atención. La permanencia en Cristo, capítulo 8 del Evangelio de Juan, la permanencia en Cristo, nos va a dar la oportunidad de conocer bien la Escritura, que es un gran problema de nuestro tiempo. Conocer bien la Escritura para interpretarla bien, para anunciarla bien y para hablar bien. La Escritura en nuestras manos, dice la Biblia que es como una espada de dos filos. Una espada que es utilizada mal hace mucho daño. Porque cuando no entendemos esto, que ha sido algo para mí también muy, muy importante entenderlo, cuando no entendemos qué es un principio y qué es una forma, a veces vamos y tendemos a confundir las formas con los principios y los principios con las formas. Y cuando no sabemos utilizar la espada, vamos a la calle, transmitimos mal el mensaje, lo interpretamos mal, confundimos a la gente y la gente no podéis imaginar lo consciente que son de lo que es la iglesia evangélica en Antequera, lo que es su movida, lo que son nuestros comportamientos, lo que son nuestras formas de vida. Están muy al tanto, os digo esto con mucho contenido y con una verdad muy importante. El mundo en Antequera está al corriente de todo lo que es la iglesia evangélica y de lo que ocurre en la iglesia evangélica en Antequera. El mundo social, el mundo gubernamental, el mundo de las redes sociales, el mundo de las entidades sociales, están muy al tanto de lo que somos y preocupados. Por eso cuando dice el Evangelio de Juan capítulo 8 y dice, si vosotros permanecéis en mí, conoceréis la verdad. Una verdad, hermanos, que no está relacionada con la religiosidad, que no está relacionada con conocer más teología y más Biblia, y más formas eclesiales, y más cultos. No está relacionada en nada con eso. Está relacionada con entender bien a Dios. Está relacionada con interpretar bien a Dios. Está relacionada con saber entender en qué consiste y lo que significa Cristo para nuestras vidas, para luego proclamarlo. Si vosotros permanecéis en mí, en la persona de Cristo, en mi mensaje, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. A veces nosotros pensamos que con haber entregado nuestra vida a Dios, haber sido bautizados, venir a la iglesia, venir a los cultos y tener nuestra ritual vida religiosa con H y con B, cumplimos el expediente.
Y no es así, hermanos. En esta revolución de lo que está ocurriendo en mi interior, y creerme, yo no quiero ofender a nadie ni quiero faltar el respeto a nadie, pero en esta revolución de lo que está ocurriendo en mí, me doy cuenta que el mensaje, a la hora de proclamarlo y de anunciarlo, lo primero es que topa con mi manera de pensar, topa con mis argumentos, topa con mis perjuicios, topa con mis debilidades, toca con mis carencias. Y yo tengo que hacer libre el mensaje de todo ese tipo de historias, para que el mensaje llegue a toda nación, a toda tribu, a toda persona. Yo tengo que librarlo de lo que es mi incapacidad para entender a Dios. Por eso es importante que mi vida esté involucrada con una persona, con su mensaje, y me llene en esa intensidad de buscar a Dios en una vida de oración, en una vida de ayuno, en una vida de comerme la Escritura, meditarla, estudiarla y poder proclamarla con autenticidad, de tal manera que yo no confunda a nadie. Cuando nos toque la oportunidad de anunciar a Jesús y te digan, dime en qué consiste el Evangelio. Dime esto que ha ocurrido en tu vida, qué es lo que significa. Ahí, hermanos, tenemos una oportunidad de ir a la Escritura y de darle un valor a la obra de Cristo, de darle un valor al sacrificio de Jesús, de darle un valor a la Escritura, para que la persona que llegue a Jesús no se coma tus perjuicios, no se coma tus carencias, no se coma lo que tú no entiendes de Dios. Es como algo que se revela en mi interior cuando Juan el Bautista recoge el mensaje de anunciar a Jesús y trata de quitar todos los obstáculos y todas las piedras y todo lo que estorba para que la gente tenga la facilidad de acercarse a Jesús. Hermanos, eso está en la iglesia. No me cuesta a mí hacer autocrítica ni meditar y reflexionar qué cantidad de historias están perjudicando hoy para que la gente se acerque a Jesús. Cómo la iglesia necesita buscar a Dios de una manera desesperada en oración. Buscar esa llenura del Espíritu Santo sobre tu vida que a ti te ayude a comunicar bien lo que ha ocurrido en ti. Pero si el mensaje no está bien claro en tu interior, lo vas a difundir mal. Lo vas a transmitir mal. Y te digo que hay conceptos en la Escritura que a mí me revolucionan. Y me revolucionan tanto que a veces me complican mucho la vida. Porque me da miedo decir lo que pienso. Pero es de recibo que si la iglesia quiere alcanzar las expectativas de Dios, tenemos que caminar conforme a la iniciativa de Dios. Tenemos que caminar conforme al deseo de Dios. Tenemos que caminar conforme al propósito de Dios. Y si para eso se tienen que derrumbar todas aquellas cosas que para mí están siendo prioritarias, pero están en alguna manera impidiendo, mejor, me ha salido mejor eso, impidiendo que el mensaje se transmita. Pensar en la experiencia del apóstol Pedro, en esa revelación que él tiene de Dios. Le baja un lienzo de Dios y le propone o le hace una propuesta. Y hermanos, para mí, estoy citando pasajes de la Biblia que para mí han sido revolucionarios, que primero han tratado conmigo, pero he llegado a entenderlos de tal forma que puedo explicarlos. No sé si para ti son significativos, pero para mí han sido explosivos. Pero explosivos hasta tal punto que no sé el tiempo que yo voy a estar aquí. Porque hay deseos de Dios que yo no los puedo parar, que están ahí. Entonces,
decirte que cuando Pedro recibe esa visión de Dios, y él dice, yo de ahí no voy a comer nunca. La iglesia, hermanos, en este tiempo se está encontrando con esas actitudes de creyentes dentro de la iglesia. Yo de ahí no voy a comer nunca. Sin embargo, el propósito y el deseo y el anhelo de Dios están detrás de que nosotros seamos capaces de romper las barreras, las estructuras y las formas religiosas que están impidiendo que el Evangelio avance. Hay una gran pérdida del entendimiento de Dios cuando yo digo, yo de ese agua no beberé, yo ahí no voy a ir, de esto no voy a comer, yo ahí no paso. Por eso yo decía antes que el Evangelio, la gran dificultad que se encuentra a la hora de proclamarlo y de anunciarlo es lo que yo pienso del Evangelio. Lo que yo he llegado a entender del Evangelio. La manera de reducir a Dios a mi argumento, a mi forma de pensar y a mi mundo individual. He metido a Dios en mis pensamientos. He reducido a Dios en mi forma de pensar. Cuando desde el principio Dios dio una promesa que era tan amplia que si nosotros descubrimos el calado de esa promesa, muchas barreras de tu vida y de mi vida se van a romper. Y van a entrar en un mundo tan amplio que Dios te dará la habilidad y el don que ha puesto en ti para que tú lo desarrolles y sirvas a Dios con auténtica libertad. Vas a descubrir un mundo que jamás habías pensado que eso se podía dar en ti. Y hermano, es necesario que la iglesia en nuestro tiempo tenga la capacidad dada por Dios de romper las barreras y las estructuras mentales y argumentales que nos impiden avanzar. Digo esto con mucha propiedad por todo lo que ha sido para mí este final de año. La permanencia en el Evangelio significa que el mensaje tiene que ser creído primeramente por nosotros, experimentado por nosotros, que va a romper muchas de las historias que tú crees que son importantes. Jesús, hermanos, uno de los títulos que le apropiaron a Jesús en su tiempo fue amigo ¿de quién? Amigo de pecadores. El enviado de Dios, el Maestro, el Mesías, el Cristo, fue llamado amigo de pecadores, porque se encontró con una sociedad tan radical, tan religiosa, tan bien estructurada, que desconocían completamente el corazón de Dios. No sabían cómo Dios sentía, no sabían cómo Dios pensaba. Y cuando Jesús relata el capítulo 15 de Lucas, la parábola famosa del hijo pródigo, que es rompedora, que es lo más cercano a todo lo que Dios representa. Jesús, en relación con alguien que se ha portado mal, que lo ha hecho mal, que no tiene mérito, que no se lo merece, con alguien que toda la sociedad de su tiempo lo despreciaba. Ese mensaje de Jesús es revolucionario. Como es revolucionario que el Espíritu Santo llegue a nuestro tiempo y nos enseñe cómo ser parte de este mensaje. Cómo ser parte de esta forma de entender a Dios. Cómo ser parte integral de los principios y no de las formas. El principio es el amor al prójimo, la cercanía con el que no se lo merece. Hoy que es un día de regalos, un día donde todo el mundo ha recibido muchos detallitos, pues el que regala es uno, el que recibe el regalo es otro y el contenido del regalo es otra cosa. Son tres cosas distintas. Y siempre trabajamos en favor de los méritos. Una sociedad que está creada para el que gana, para el que triunfa,
para que llegue a la final y recoge la copa. Si lo habéis visto, a mí que me gustan mucho los símiles deportivos, en una maratón, cuando llega el primero, el segundo y el tercero, después de haber recorrido 40 y tantos kilómetros, dan un trofeo, dan unos premios, pero el que está corriendo la carrera y no es de los que iban a ganar al principio, y en lugar de tardar 2 horas y algo, tarda 6 horas, esa gente no lo recibe nadie. Nadie se acuerda del que ha hecho la maratón. No hay nadie, no está ni la pancarta de meta quita. Han llegado fuera de tiempo. Pero eso no implica que hayan hecho una buena carrera y que la hayan terminado y que hayan, en alguna manera, merecido que alguien les dé un aplauso. Pues no. Esta sociedad está hecha siempre en base a los méritos al que gana, al que triunfa y al que está en la élite. Para los que curran y trabajan sin que nadie lo sepa, la sociedad no los valora. Es así. Estamos hechos en favor de los méritos. Y el que no ha hecho méritos, pues, para ser el primero, pues no merece nada, ¿no? Pero el mensaje de Jesús es revolucionario, completamente revolucionario. Y la Iglesia, hermanos, yo diría, teníamos que hacer un esfuerzo personal, de pareja, de matrimonio, familiar, de iglesia. Tenemos que hacer un esfuerzo para que esta fuerza que tiene el mensaje del Evangelio no pierda valor, para que no pierda intensidad, para que no pierda credibilidad entre los que profesan esta fe cristiana, sino que tiene que ser primeramente creído, asumido en nosotros, entendido en nosotros y proclamado por nosotros, sabiendo que esto es algo de poder para Dios. Otro pasaje que para mí, y con esto termino, no quiero cansar más, ha sido revolucionario total. Capítulo 4 del Evangelio de Juan. Jesús y la mujer samaritana. He dicho 4 o 5 pasajes que, si no lo he nombrado yo, lo digo ahora. Capítulo 12 de Génesis, Jesús, Abraham recibiendo la promesa del Señor. Capítulo 4 de Lucas, Jesús en el templo proclamando el contenido del mensaje. El capítulo 13 del Evangelio de Juan, que habla acerca de el entendimiento, el amor, la cercanía, la comunicación entre los creyentes, como parte principal de la proclamación del Evangelio, porque por medio de esto la gente conocerá que son mis discípulos. Capítulo 8 de Juan, si conocéis y permanecéis en mí, son claves en mi vida, claves, pero os digo, puntales tan importantes que en eso se basa mi trabajo y mi servicio a Dios. En Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo, y por último, este capítulo 4 de Juan, Jesús y la mujer samaritana. ¿Cómo somos gente que no nos cuesta pleitear, que no nos cuesta pelear, que no nos cuesta enfrentarnos con tal de llevarnos la verdad o la razón a nuestra casa? Como la actitud de Jesús, que es una actitud que la Iglesia tiene que copiar en este tiempo. Seguramente, igual que Pedro, habrá muchas cosas que no entendamos, que no queramos saber nada de ellas, que sean para nosotros cultural y religiosamente un impedimento. Dice que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Como tú no te llevas bien con algunos, a unos quieres más, a otros quieres menos. Tienes ciertas historias con uno, tienes ciertas historias con otros. Forma parte de nuestra identidad personal. Pues algo parecido había entre los judíos y los samaritanos. No se llevan bien. ¿Qué es no llevarse bien? ¿Tú qué entiendes por no llevarse bien? Pues no se llevaban bien, simplemente no se llevaban bien. Pero lo peor de todo es que no se llevaban bien por ideas religiosas, porque entendían a Dios de manera diferente. Estaban viendo a Dios de perspectivas diferentes. Y los dos estaban afincados en su verdad. Hay que adorar en el monte Gerizim, decían los samaritanos. Los judíos, hay que adorar en el monte tal. En Jerusalén hay que adorar. Monte Sión, eran los dos montes más significativos. Unos defendían unas ideas,
otros defendían otros, enfrentados por ideas religiosas. Cuando el mensaje del Evangelio consiste en una persona y en su contenido, no en ideas religiosas. Y aquella mujer preocupada, de una manera sincera, cuando es descubierta en su mundo interno y Jesús le define muy bien lo que había en su vida y todo lo que componía su historia personal, dice, pues, ahora le voy a meter yo a este en otro berenjenal. A ver, listillo, tú que me has dicho quién soy y cuántos maridos tengo, ahora a ver si eres capaz de decirme dónde debemos adorar, porque tu gente dice que allí, pero mi gente dice que aquí. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que muchas veces, hermanos, de manera inconsciente, y lo digo con dolor en mi corazón, pero con toda la libertad del mundo, la verdad es que nosotros deseamos que Dios esté de nuestra parte. Eso es una realidad. Y que aparte a veces pensamos que Dios está de nuestra parte y que Dios defiende nuestros argumentos y que nuestra verdad es la verdad que defiende Dios y que nuestro argumento está dentro del 100% de la voluntad de Dios. Y con eso vamos, con esa espada, vamos a cargarnos a todo el que se enfrenta a nuestra forma de pensar. Y por eso hay muchas peleas dentro del mundo cristiano, dentro del mundo evangélico. Porque nuestra forma de pensar a veces hace bandos en la iglesia. Y hacemos jefecillos de nuestra forma de pensar a unos y a otros y nos dividimos. No, yo no divido a nadie. Yo no estoy causando ninguna división. Eso sería nuestra autodefensa. Pero si somos realistas y si somos gente cabal que quiere buscar que el reino de Dios se extienda, tenemos que buscar y analizar muy bien dónde están los focos y los problemas que están impidiendo que el mensaje progrese. Y te digo que esta es una. Que nosotros estamos ubicando a Dios en nuestra forma de pensar. Y Dios es mucho más amplio. No lo podemos reducir a mi forma de pensar. No lo puedo meter en mi argumento. Dios es mucho más amplio. Ya lo dijo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el que permanece en mí conocerá la verdad. Y la verdad lo hará libre para que este mensaje sea proclamado a todas las naciones de la tierra. Y este era el conflicto que tenía la mujer con Jesús. A ver, explícame. ¿Dónde está la verdad? ¿Aquí o allí? Y ya quisiéramos nosotros que Jesús nos diera la razón. Pero ya te puedo adelantar. Dios no está en tu manera de pensar. Ni te va a dar la razón. Ni te va a aplaudir. Ni te va a dar una palmadita en las espaldas. Dios te va a decir lo que Él piensa. Y le dijo, ni aquí ni allí. ¿Cómo te quedarías tú cuando yo te diera ni este ni el otro? Ah, ¿no? Tantos años defendiendo esto y ahora me encuentro que hay. Dios es un Dios universal. Dios no excluye a nadie. Dios no está detrás de un planteamiento religioso, está detrás de una práctica de vida. Detrás de un testimonio que practica el mensaje de Jesús. Por eso es que le dice a aquella mujer, mira, déjate de historias. Porque Dios ya no está en esas peleas. No buscarme para que yo defienda tu argumento, para que defienda aquel. Dios no va a estar detrás de nuestros argumentos. No busquéis a Dios, no busquemos a Dios, no busquéis a Dios en una división de pensamientos religiosos, porque Dios no está ahí. Dios, sinceramente, es para mí uno de los partes de la Biblia que en este año se me han despertado. Dios no está en nuestros pleitos, en nuestras escaramuzas espirituales, en nuestras guerras de guerrilla internas. Dios no está ahí, créeme, Dios no está ahí. Para que este mensaje pueda ser entendido a una sociedad
que cambia de manera tan vertiginosa y tan rápida, nosotros tenemos que manejar esto bien. Y no entrar en las guerras religiosas que dividen a las personas, dividen las congregaciones, dividen las cercanías, hacen que nos sintamos separados unos de otros. Y Jesús le da la respuesta que tú y yo jamás pudiéramos esperar. Y le dice, Dios, te digo lo que Dios piensa, mujer. Bueno, a ver si la lotería cae de mi parte y me dice que todos los judíos se tienen que venir a Samaria a adorar. ¿No? A ver si yo estoy defendiendo un argumento real. A ver si me traigo a todos los judíos y le demuestro a esta gente religiosa que es Samaria, la capital, para adorar. Dice, ¿no sabe, mujer, que Dios está buscando gente que de verdad le adore en espíritu y en verdad? Porque Dios busca gente que de corazón le busque a Él, que es donde se revela la verdad de Dios. Es donde Dios va a utilizar esos tiempos de intimidad, de comunión con Dios para decirte qué es el Evangelio, en qué consiste el Evangelio, cómo se proclama, cómo se transmite y qué contenido lleva. Y cuando tú ves que eso se revela a tu vida de una forma tan extraordinaria y puedes comunicar con gente qué es el Evangelio y te dice, jamás nadie me había hablado de esta forma tan coherente del Evangelio. Palabras que uno gusta escucharlas, pero que está claro que Dios está detrás de eso y que si no fuera por Dios, esas oportunidades no se darían. Por eso, hermano, yo te aviso que este año tú pongas, por lo menos en mi deseo, y con eso voy a trabajar y voy a implicarme, de que la decisión de servir a Dios es como una carrera de muchos años, ¿cierto o no? Pero que esa carrera la vamos a vivir etapa a etapa. Esa es mi experiencia. Yo tengo expectativas y deseos muy fuertes, pero sé que no voy a pegar un salto y voy a llegar al final de un tirón, lo sé. Y que muchas de esas cosas que yo anhelo igual ni las veré. Igual ni las veré, pero no me impiden trabajar en esa dirección, porque viviré una etapa, 2 etapas, 3 etapas, 4 etapas, bueno, y los demás que vengan, pues que arreen, ¿no? Que hagan algo, ¿no? No dejamos de todo hecho, ¿no? Es así, pero eso es lo que a mí me ilusiona, que la meta que hay por andar, sé que estamos andando etapa a etapa. Y que se van cubriendo expectativas, créeme, se van cubriendo expectativas y se van abriendo oportunidades, se van abriendo puertas para que Dios vaya haciendo su obra. Por eso es que este mensaje a mí me apasiona. Yo no sé en qué grado de pasión tú estás con esto, pero a mí me tiene cautivado, de verdad. Y es lo que a mí me gustaría dejarte en esta mañana. ¿Quieres o tienes expectativas espirituales para tu vida este año? ¿Esas expectativas solamente redundan en tu beneficio o es algo que abarca algo más amplio? ¿Todos tus deseos, tus metas, tus anhelos repercuten solamente en tu familia o tienes una intencionalidad más amplia? ¿Tu deseo es que tus problemas familiares se solucionen y que todo vuelva a su cauce o tienes una expectativa más amplia? Siempre Bernardo nos ha enseñado, piensa en grande. Piensa en grande, pues ahí estamos, pensando en grande. Pensando en grande. Pero sabiendo que eso que va a suceder en la vida, en la iglesia, no lo vamos a ver en 0, sino que vamos a ver expectativas y metas cumplidas poco a poco. Y eso es lo que nos anima.
Eso es lo que a mí me gustaría transmitirte en esta mañana. Contágiate de estos versos que en la vida son importantes, por si quizás Dios quiere tratar contigo como ha tratado conmigo. Yo lo que ha ocurrido en mi vida lo comparto, y te lo digo. Puede que encaje o no encaje, o que tú te sientas bien o te sientas mal, pero es lo que ha ocurrido en este 2018. Cómo la Escritura se ha hecho viva, se ha hecho rema de Dios en mi interior, y yo he podido ver la mano de Dios en momentos determinados diciendo, esto es lo que yo deseaba. Eso es lo que a mí me gustaría dejarte en esta mañana. Nos ponemos en pie y si quieres orar conmigo, o bien desde ahí, o bien desde aquí al frente, haciéndole tu oración a Dios con toda sinceridad y con toda honestidad. Por si quieres guardar un tiempo en silencio, no me gustaría orar por ti, me gustaría que tú oraras por ti, que tú hicieras tu oración particular, en ese silencio, en esa meditación donde tú puedas reflexionar sobre lo que hemos hablado y tú puedas, tomar una iniciativa y pedirle a Dios que Él reconduzca esto que hemos compartido, por si quizás puede abrirte puertas en este nuevo año. Vamos a guardar un poquito de silencio y luego vamos a orar.